Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de la Segunda Guerra Púnica. La verdad es que a esto de las guerras púnicas no les hemos dedicado prácticamente ningún tipo de programa. Creo que en su momento grabamos algo sobre la Primera Guerra Púnica, pero hoy vamos a hablar acerca de la Segunda, que quizá es la más importante, sobre todo teniendo en cuenta que es el conflicto que acabó con Cartago desde un punto de vista político como potencia hegemónica del Mediterráneo occidental y que encumbró a Roma como, bueno, en uno de esos pasitos hacia la conquista de todo el Mediterráneo y por supuesto de, bueno, pues las provincias de lo que sería luego la África romana, o sea, es decir, el territorio que controlaba Cartago y que, bueno, pues tras la Guerra Púnica, la Tercera Guerra Púnica, pues unos cuantos años más tarde bueno, pues de ese siglo tercero en el que va a ser derrotado Aníbal y los Bárcidas en su intento por destruir Roma, pues posteriormente, unos 50, 70 años más tarde, pues esta República Cartaginesa será barrida del mapa. Lo cierto es que, bueno, pues para esto tenemos aquí a Rubén, que ya en su momento dio varias conferencias y ha participado en varios programas de radio hablando sobre la Segunda Guerra Púnica. Y bueno, pues sin más dilación, os dejo con él, que os va a explicar cómo un conflicto tan largo en el tiempo supuso prácticamente una guerra total entre la República Romana y la República Púnica. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Hola a todos, muy buenos. Hola a todos, siempre es un placer estar en el canal de Foro de la Historia y para hablar pues de lo que más nos gusta, que es la historia, todo lo que nos puede contar, todo lo de lo que debemos aprender. Y hoy, como ya habéis indicado, como ya nos ha comentado Javi, vamos a hablar de uno de los sucesos más importantes sucedidos en la antigüedad, la Segunda Guerra Púnica, que como sabéis ni fue la primera ni fue la última porque hubo una tercera, pero sí es verdad que fue la más trascendental de las tres en esos enfrentamientos entre el Imperio Romano y el Imperio Cartaginés o el Imperio Púnico por el dominio, ¿no?, de la zona mediterránea, la zona oriental del Mediterráneo, y que es en lo que podemos denominar, ¿no?, en una palabra muy habitual que se emplea hoy en día, en la geopolítica. Bueno, pues esta batalla cambió de manera total toda la geopolítica de la zona y digamos que a raíz de la Segunda Guerra Púnica, Roma se convirtió en la potencia hegemónica y única del Mediterráneo. Antes de todo, vamos a comentar, bueno, hablamos mucho de Cartago, que es aquella ciudad, ¿no?, origen fenicia, que estaba en la actual Túnez, pero también hablamos mucho de guerras púnicas. De hecho, el nombre de la guerra es púnica, no guerras cartaginesas, ¿no? La palabra púnica tiene un origen fenicio, evidentemente, que hacía referencia a esa ciudad de Cartago, ¿no? Es una palabra foenici, como ya hemos comentado, fenicia, que se latinizó como punici y bueno, terminó llamándose púnica para nosotros. Por eso muchas veces nos referimos a los cartagineses o bien como cartagineses o como púnicos. Pero ¿quiénes eran estos? ¿Quiénes eran los cartagineses que dominaron incluso durante mucho tiempo por encima de Roma, como ahora comentaremos? Esos restos, los restos de Cartago, de hecho, hoy en día se pueden visitar, ¿no?, los restos de la ciudad de Cartago. De hecho, se volvió a fundar la ciudad de Cartago muy cerquita de estos restos, que fueron aprovechados por los romanos, pero actualmente es muy difícil hacerte una idea porque fue devastada hasta tal punto que, bueno, prácticamente lo que queda y lo que se puede visitar, yo tuve la suerte de visitarla hace unos años, es imposible hacerte una idea de lo que pudo ser, ¿no?, esta impresionante ciudad antigua. El origen, bueno, pues tenemos el origen real, ¿no?, y luego tenemos el origen mítico, al igual que Roma, ¿no? Estas civilizaciones siempre les gustaba buscarse, ¿no?, ese origen legendario o mítico. Aquí, pues bueno, pues aquí nos retrotraemos a una princesa iliria llamada Elisa, pues que había huido de su hermano y que fue la que fundó Cartago, bueno, que realmente el nombre de Cartago era Carhadash, ¿no?, que significaba algo así como capital nueva, ¿no? Esta princesa tuvo un final trágico, ¿no?, que tampoco vamos a entrar más, pero bueno, realmente la idea fundamental es que Cartago fue una colonia fenicia, con base, los fenicios tenían la base en Tiro,
Y bueno, pues expandieron esas colonias comerciales por todo el Mediterráneo. Bueno, y una de ellas fue Cartago, que se transformó, sobre todo tras la caída de Tiro en el siglo VI antes de Cristo por los babilonios, pues se transformó en una ciudad independiente y que terminó transformándose en ese magnífico imperio que se expandió pues, por todo el Mediterráneo y dominó durante mucho tiempo el Mediterráneo e incluso llegó a la península ibérica, como comentaremos un poquito más adelante. Eran grandes navegantes, se enfrentaron también antes que a los romanos, se enfrentaron a los griegos, ¿no? Por ese dominio, digamos, del Mare Nostrum. Y después, bueno, pues llegó ese enfrentamiento de esa Roma, ¿no? En expansión, en los momentos que todavía, evidentemente en una república, pero todavía ni siquiera controlaba la península itálica. Había mucha influencia en el sur, ¿no? Con esa Magna Grecia. Y bueno, era obvio que tarde o temprano los romanos y los cartagineses se iban a enfrentar. Pero ¿cómo fue esa relación, ¿no? Entre Roma y Cartago para llegar, ¿no? A ese enfrentamiento, a esas 3 guerras púnicas que acabaron con la civilización cartaginesa? Tenemos que decir que fueron aliados durante mucho tiempo, ¿no? Desde el comienzo incluso de la época republicana, ¿no? Tras la caída del último monarca, de Tarquinio el Soberbio, ¿no? Incluso hubo varios tratados de ayuda mutua que inicialmente eran favorables a Cartago porque era más, como habíamos comentado, era más poderosa, sobre todo navalmente. Llegó a controlar Cartago, era la potencia del momento y llegó a controlar pues, Sicilia, Cerdeña, es decir, esa zona cercana a Roma eran controlada totalmente por Cartago. Lo que ocurre es que Roma solicitó ayuda a Cartago para enfrentarse a los griegos, que también formaban parte, ¿no? de esas colonias que se establecieron en el sur de la península itálica, en esa Magna Grecia y en otras ciudades aliadas como Tarento, ¿no? Entonces esa ayuda, uno de esos tratados fue pues para combatir a personajes como Pirro, ¿no? El famoso de las victorias pírricas, esas victorias que realizó contra Roma, ¿no? Que eran tan devastadoras, ¿no? Que aquella famosa frase de una victoria más ya habremos perdido la guerra. Y bueno, pues hay un poco, curiosamente, este contacto con Pirro, que utilizó elefantes, ¿no? Fueron la base, ¿no? De luego el uso posterior de estos elementos tan característicos de guerra que utilizaron los cartagineses y que utilizarían contra los romanos con diferente suerte, ¿no? Pues tampoco vamos a adelantarnos. El principal problema es que Roma tenía problemas. Ya hemos dicho que tenía problemas de expansión y tenía al norte los galos. Eran un grave problema los galos. Esos galos que luego fueron totalmente sometidos, ¿no? Con Julio César mucho tiempo después. Pero en este tiempo eran muy belicosos, incluso hacían incursiones dentro de la zona de la península itálica en el norte y llegaban hasta muy cerca de Roma, con lo cual era un problema. Y en el sur el control era totalmente por parte de Grecia y Cartago. Entonces, ¿qué solución podía tener Roma ante esta situación, ¿no? Pues si quieren expandirse, pues o por el norte o por el sur, y decidieron hacerlo por el sur. Ahí estaban los cartagineses. Ahí es como surge ese primer enfrentamiento, la primera guerra púnica, en la que evidentemente no vamos a entrar, 264 a 241 a.C., y que se dio sobre todo en Sicilia. Muchas de esas ciudades griegas fueron aliadas de Roma, también tenían enfrentamientos con Cartago, por lo tanto, en este caso se aliaron con Roma, y el conflicto lo que dotó a Roma es de mucha experiencia, sobre todo naval, que hasta entonces no tenía, dicen incluso. Bueno, hay mucha leyenda, porque las fuentes no siempre son fiables, hay muchas fuentes. En todos estos enfrentamientos púnicos entre Cartago y Roma vamos a tener un problema con las fuentes, porque la mayoría de las fuentes que tenemos son todas romanas, con lo cual, desgraciadamente, hay fuentes cartaginesas que se han perdido, incluso algunos autores que acompañaron a Aníbal en esa aventura, ¿no? Que ahora comentaremos a través de los Alpes para llegar al corazón de Roma, y desgraciadamente pues se han perdido, con lo cual las fuentes no siempre son fiables, porque siempre son de parte de Roma, ¿no? Porque son todas o romanas o filoromanas, o en este caso griegos como Polibio, ¿no? Pero es que tenían una relación muy, muy, muy estrecha con Roma. Entonces, bueno, pues, la leyenda dice pues que
lograron coger un barco o hacerse con un barco cartaginés, y dicen que lo copiaron para luego dar esa vuelta de tuerca o esa vuelta a la guerra naval y derrotar incluso a los cartagineses en batalla. Bueno, el caso es que la Primera Guerra Púnica termina como termina, triunfo de Roma, se crea el Tratado de Paz, llamado el Tratado de Lutacio, que fue el que lo firmó en el 241, y el problema fundamental en esta Primera Guerra Púnica es que es la obligación, la obligación que tiene Cartago de pagar una enorme indemnización, aparte de perder Sicilia, que era una fuente muy importante para su comercio, y que en poco tiempo también perderían Córcega, con lo cual tendrían un problema económico, ¿no? Porque ese tipo de islas reportaba grandes beneficios. Bueno, pero fue obligada a pagar una gran cantidad de dinero que es la base de la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Os suena, ¿verdad? Probablemente podemos ver la similitud o la cierta similitud, ¿no? Con los tratados de paz que obligaron a Alemania a la Primera Guerra Mundial y que fueron base de ese rencor que fue acumulándose para la Segunda Guerra Mundial. No nos vamos a entender, como ya he comentado, porque la Primera Guerra Púnica daría desde luego para un programa. Pero a raíz de esto, evidentemente, Cartago entra en crisis, necesitaban nuevas conquistas y deciden llegar a la península ibérica. Esa es la base que vamos a ver ahora sobre ese enfrentamiento. Llegan a Gadir en el 237. ¿Y quién llega a Gadir? Pues Amílcar, el padre de Aníbal. Ahora hablaremos, evidentemente, es difícil no conocer a Aníbal Barca, pero bueno, Amílcar era su padre. También llega Asdrúbal, que estaba casada con una hermana de Aníbal, con una de las hijas con Maliana, una de las hijas de Amílcar, un gran militar. Y también llega Aníbal, no se sabe muy bien con qué edad, hay diferencias, más joven o más... Pero también llega Aníbal imaginamos que era muy joven. Llega Aníbal a la península ibérica. Estamos hablando del clan de los Barca. Curiosamente, Cartago no era una monarquía como sí lo era Tiro, por ejemplo, o sí lo era la mayoría de las colonias fenicias. Curiosamente, era una república y había también partidos, entre comillas, partidos políticos. Había dos secciones muy importantes, que era el clan de los Barca, que eran los populistas, digamos, del momento, ¿no? Dentro de esa palabra. No sé si es muy adecuada, pero bueno, se les considera así. Y luego estaban los más conservadores, que eran los partidarios, los seguidores de Janón el Grande, que había participado en la Primera Guerra Púnica, por ejemplo, y que no participó en la Segunda Guerra Púnica. De hecho, hizo todo lo posible, ¿no? En ese enfrentamiento que tenían dentro de la política cartaginesa, pues se estima que entorpeció, digamos, un poco todas esas conquistas, porque no estaba de acuerdo en la conquista de la península ibérica, llegar a la península ibérica. Él era un poquito más conservador, como ya hemos comentado, y prefería esa expansión que fuera a lo largo del norte de África, ¿no? De hecho, consideraba a Janón el Grande, le consideraba a Aníbal Barca casi como un dictador, ¿no? Quería esclavizar a los cartagineses. En fin, os he comentado, hemos hablado de Amílcar, de Asdrúbal, de Aníbal, de Janón. Bueno, estos nombres se repiten, ¿no? El de Amílcar no vamos a hablarlo de él, pero Asdrúbal, por ejemplo, sí se repite. Hay varios Asdrúbal, y Janón lo mismo. Estamos hablando de Janón el Grande, pero estaba Janón el Viejo, Janón el hijo de Bomílcar, otro Janón que fue regente en Hispania, con lo cual, bueno, muchas veces incluso las fuentes se equivocan o se confunden a veces con personajes por este tipo de cosas. Amílcar, como ya hemos dicho, el jefe del clan de los Barca, tenía 3 hijos, Aníbal, Asdrúbal y Magón. Todos van a participar en la Segunda Guerra Púnica, y ese yerno Asdrúbal, que va a ser su sucesor al frente del ejército, y que sucede en 2029 con la muerte de Amílcar. Es muy importante la muerte de Amílcar, ¿no? Porque es la sustitución acordada por Cartago, porque aquí todo debía ser aprobado, ¿no? por Cartago, que ya hemos comentado, era una república que tenía un consejo de ancianos de unos 300, similar al Senado romano, y que tenía también similares, ¿no? Los sufetes, que eran similares a los cónsules, a los magistrados, a los grandes magistrados romanos, que eran líderes, los que llevaban no solo a nivel civil y religioso, sino también importante a nivel militar. Bueno, como ya he dicho, le sustituye, ¿no? en la península ibérica,
Y durante 8 años, ¿no? Hasta ser asesinado este Asdrúbal por un esclavo, estuvo 8 años como jefe supremo del ejército cartaginés en la península. Sucedieron 2 cosas muy importantes que van a ser trascendentales. Uno, la fundación de Karhadash, igual el nombre no se rompía la cabeza. Karhadash igual que Karhadash del norte de África, es decir, igual que Cartago. Ciudad nueva igual. Esta es la Cartago Nova romana, es decir, siempre nos referimos, o muchas veces nos referimos a Cartago Nova. Bueno, Cartago Nova todavía no era Cartago Nova, era Karhadash. Cartago Nova será cómo lo bautizarán los romanos cuando la conquisten, pero evidentemente sigue siendo, por error muchas veces les llamamos Cartago Nova, que es la actual Cartagena. Y también firmó el Tratado del Ebro, luego lo veremos más adelante, es un tratado entre Roma y Cartago. Es un tratado muy importante porque la rotura de supuesta rotura, que también comentaremos, que tiene mucho que tratar, de este tratado fue el casus belli, es decir, la causa de guerra de esta guerra. Lo que ocurre es que en el 221 a.C., perdón, ya nos hemos ido al 2000, no, 221 a.C., es asesinado por un esclavo Asdrúbal y el ejército aclama a Aníbal Barca como jefe supremo del ejército. Esto no fue bien visto en Cartago porque era muy joven, porque era hijo de Amílcar, y porque, como hemos dicho, esas trencillas que había en Cartago, pues no estaba muy de acuerdo, pero al fin y al cabo el ejército manda, y el ejército fue el que ensalzó a Aníbal, al famoso Aníbal Barca, al gran militar de la Segunda Guerra Púnica. Y bueno, pues aquí un poco empieza todo, porque la Segunda Guerra Púnica va a ser el enfrentamiento entre este Aníbal Barca, y Publio Cornelio Escipión. Es que es un némesis en el mundo romano. El Escipión, el africano, curiosamente, ¿no? Según no comentan las fuentes, Publio Cornelio Escipión fue el primero en tener sobrenombre, ¿no? Lo del africano, que le llamarán africano, evidentemente, por ese final de la Segunda Guerra Púnica, que fue en el norte de África, con la conquista de Cartago. Fue el primero, ¿no? Que el primero de estos que se le llamó con un apelativo, ¿vale? Este conflicto entre púnicos y romanos, evidentemente, Aníbal contra Publio Cornelio Escipión, tuvo muchos más nombres. Estábamos hablando también de los hermanos de Aníbal, que también lucharán contra los romanos. Pero bueno, básicamente, cuando pensamos en la Segunda Guerra Púnica, nos imaginamos Aníbal frente a Publio, ¿no? Cartagineses y romanos eran 2 formas de afrontar la guerra bastante diferente. Los cartagineses tenían el ejército basado sobre todo en mercenarios, que esto sería un problema. Esto fue ya un problema en la Primera Guerra Púnica, porque claro, los mercenarios están muy bien cuando ganas. Cobran, ganas, tú ganas también, evidentemente, de lo que puedes arrasar o el botín que puedes tomar. Pagas su parte a los mercenarios y te quedas lo tuyo. Eso está perfecto. Pero ¿qué ocurre cuando pierdes, ¿no? Como pasó en la Primera Guerra Púnica. No hay botín. De hecho, hay que pagar los costes de guerra, como pasó, los enormes costes de guerra, como pasó en la Primera Guerra Púnica, y encima tienes esos mercenarios que quieren cobrar. Entonces, esto fue tan dramático en la Primera Guerra Mundial, me estoy yendo mucho de milenios, en la Primera Guerra Púnica fue tan crítico que generó una guerra, la guerra de los mercenarios, ¿no? Que tuvieron que enfrentaron precisamente a los cartagineses contra esos mercenarios. Ese ejército formado principalmente por mercenarios, pero también por cartagineses, pero nunca de manera permanente, es decir, no estaba profesionalizado, es decir, se desmovilizaban cuando no había enfrentamientos. Pues esos mercenarios, como ya hemos comentado, pues eran desde íberos, galos, honderos baleares, estuvieron al lado de los cartagineses, los yugures, los númidas, por ejemplo. Era muy importante la caballería númida, muy importante en las batallas de Aníbal, como veremos después en la famosa batalla de Canás. También utilizaban elefantes, ¿no? Que esto es una herencia helenística, ¿no? Como ya hemos comentado, ellos conocieron a través de Pirro y este uso de elefantes en guerra, originarios de los seleucidas y los ptolomaicos, es decir, los herederos de Alejandro Magno, sobre todo los Seleuco, que fue el que se quedó con la parte más oriental de los territorios de Alejandro Magno, y tuvieron contacto con India. Es con ese contacto con India, con las conquistas, fue cuando descubrieron, ¿no?, ese fantástico elemento de batalla, ¿no?, ese tanque de la antigüedad, y de ahí, pues bueno, llegan a Cartago, que lo utilizarán también
contra los romanos, ¿no? También, como ya hemos comentado, el poderío naval era muy importante, pero sí que bajó el poderío naval cartaginés, pero tras la primera guerra púnica, digamos que se vino un poco abajo, sobre todo con ese nuevo descubrimiento, ¿no? de los barcos de guerra por parte de los romanos. Por otra parte, tenemos a Roma, un ejército que no tan profesional todavía como llegaría a transformarse, pero bueno, más probablemente no basado tanto, aunque tenía tropas auxiliares, utilizaban tropas auxiliares, pero en el mismo nivel o en el mismo número que los cartagineses. Las tropas romanas todavía, es decir, eso es un problema habitual, ¿no? Por ejemplo, que vemos en las películas, ¿no? Porque la panoplia o la vestimenta y las armas de guerra de los soldados romanos variaron mucho a lo largo de todos los siglos, y las películas normalmente los ponen siempre igual, ¿no? Orientados, normalmente suelen ser vestimentas más típicas de la zona del Alto Imperio, del Imperio más que de la República. En estos tiempos estamos hablando alrededor del 200 a.C., el ejército se vestía al estilo griego y al estilo celta incluso, ¿no? Con esos cascos, cotas de malla, escudos, es decir, estaban ya formadas en legiones, ¿no? Y divididos en manípulos, y bueno, tenían pues una serie de los velites, que eran los más jóvenes, que tiraban elementos móviles o lanzas, y los triari, que los más veteranos. Pero bueno, eran diferentes formas de ver la guerra. Y una de las cosas, como ya hemos comentado, más características que quería comentaros es el tema de los elefantes de guerra, los elefantes de Cartago. ¿Por qué? Lo primero, porque es esas imágenes, ¿no? Que nos vienen muchas veces a la mente de Aníbal atravesando los Alpes subido en un elefante, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay muchas falsedades, ¿no? sobre estos elefantes, sobre todo los elefantes de Cartago. Y veis muchas ilustraciones de las batallas, la batalla de Lipa o la batalla que podéis ver por internet, están mal. Están mal por una sencilla razón. Como ya hemos comentado, es una herencia de los griegos, ¿no? Pero había varios tipos de elefantes, no todos eran los mismos. Es decir, los elefantes que utilizaban los eleucidas, como los que utilizaban los indios, eran diferentes a los que utilizaban los cartagineses. De hecho, eran mucho más pequeños los cartagineses. Y hay una cosa habitual que suele aparecer en las ilustraciones, es la torre donde encima del elefante, una especie de caja donde van los soldados o los arqueros que van disparando. Esto no sucedió en Cartago, esto es falso. Se ven mucho en las imágenes relacionadas con las batallas de Cartago, y esto no era verdad. Los elefantes cartagineses solo tenían una persona porque eran muy pequeños, no soportaban una torre. Entonces solían llevar el conductor, el del elefante, pero solo uno. Con lo cual, si alguna vez veis esos enormes, también hay veces que son desproporcionados. Estamos hablando que un elefante un elefante cartaginés podía, de media más o menos, podía medir unos 2 metros y medio. Esos elefantes del bosque, que era el tipo de elefantes del bosque. Nada que ver con, por ejemplo, los elefantes de la sabana, utilizados en India, o utilizados por los seleucidas, que podían medir hasta 4 metros. Evidentemente, esa corpulencia sí que puede soportar una torre con varias personas encima, ¿no? Los cartagineses lo usaron por primera vez en la Primera Guerra Púnica, en el 262 a.C., ¿no? La batalla de Agrimento, que sí ganaron, sí lograron aplastar a las tropas romanas, pero no siempre fue así, no siempre les fue tan bien contra Roma. Se estima que en Cartago, en la capital, había establos para almacenar unos 300 elefantes de guerra. El problema principal que van a tener durante la Segunda Guerra Púnica, es la logística. No es lo mismo trasladar un soldado que trasladar un elefante. De hecho, hay por ahí alguna imagen, alguna ilustración, o no sé si algún mosaico me quiere sonar, donde aparecen, ¿no?, cómo intentan tirar del elefante para que se suba al barco, e incluso echaban arena en el barco para que los elefantes no vieran como un terreno raro, ¿no?, encima del barco. Pero siempre fue un problema y nunca tuvieron muchos elefantes. De hecho, se estima que en el 218, año en que empieza la Segunda Guerra Púnica, Aníbal contaba con 58 de estos animales. Y cuando parte para Italia, ¿no?, ese viaje que hizo a través de los Alpes, se llevó solo 37, el resto los dejó en la península ibérica con sus hermanos, ¿no?
La mayoría perecieron, ¿no? En el viaje. Se estima que algunas fuentes hablan de que solo lo atravesó, solo sobrevivió uno. Bueno, esto, como hemos comentado, las fuentes no siempre tenemos que tratarlas siempre entre comillas, ¿no? Y durante la guerra, pues hombre, recibieron alguna partida de elefantes, pero eran partidas pequeñas, de 20-30 unidades, y muy poquitas veces a lo largo de la guerra. Con lo cual, bueno, pues es muy enigmático, ¿no? Estos elefantes, pero no fueron determinantes desde luego la Segunda Guerra Púnica, como ahora veremos, pero bueno, es característico del ejército. ¿Y cómo se inicia la guerra? Vamos a meternos ya porque estamos hablando mucho de la previa de la guerra. ¿Cómo se inicia? Bueno, pues tenemos que irnos a ese Tratado del Ebro que firma, ese tratado entre Tratado de Cartago y Roma, que firma precisamente Asdrúbal antes de fallecer, por tanto antes de que Aníbal se convirtiera en el jefe máximo, el jefe supremo, ¿no? Del ejército. Y tras 8 años de haber firmado este tratado es cuando inicia la guerra, ¿no? ¿Qué es lo que decía el tratado? Vamos a analizar un poco. En principio era una línea, imaginaros en el río Ebro, que atravesaba toda la linde del Ebro y que dividía el territorio entre Roma y Cartago. Es decir, aquí evidentemente ya hemos dicho que hay un claro problema con las fuentes, porque todas son Polibio, Apiano, Tito Livio, Dion Casio, todas son de parte de Roma, y los Osilos, Sileno, Quereas o Filino, que eran esas supuestas fuentes que nos podrían aportar mucha información de parte de cartaginés, pues se perdieron. ¿Y qué decía el tratado? Bueno, según Polibio nos dice que los cartagineses no debían cruzar el río en pie de guerra. Es decir, ahí se supone, no debemos suponer que sí lo podrían hacer diplomáticamente, para diplomacias o para comercio. Pero sin embargo Apiano nos dice que bajo ninguna circunstancia. Con lo cual, ni siquiera los romanos se llegan a poner de acuerdo en alguna fuente. Si bien es verdad que Polibio, que no era romano sino griego, pero tenía una estrecha relación hasta el punto, por ejemplo, con la familia Escipión, hasta el punto que acompañó a Escipión Emiliano, a otro Escipión, que fue el que en la Tercera Guerra Púnica arrasó definitivamente con Cartago, pues bueno, pues le acompañó como cronista, fíjate la relación que podían tener, con lo cual la fiabilidad que puede tener lo que nos cuente Polibio, pues hay que ponerlo siempre entre comillas, aunque desgraciadamente, como es el de lo poco que tenemos, porque Polibio probablemente es la fuente que más cercana a los hechos. ¿Vale? Luego tenemos a Apiano, por ejemplo, que como ya hemos comentado, también tenía otra forma diferente de interpretar este Tratado del Ebro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el 218? Pues que, como ya hemos comentado, Aníbal recibe, ¿no? Es aclamado como general tras la muerte de Asdrúbal. Y, bueno, pues como ya hemos comentado, la idea de Aníbal probablemente no era tan diplomática como la de Asdrúbal, ¿no? Por lo menos eso nos han dicho las fuentes, ¿no? Siempre, evidentemente, cuando una fuente o alguien quiere criticar a Aníbal en este caso, pues es más fácil ensalzar a Asdrúbal, ¿no? Su predecesor, con el que se firmaron tratados, etc. ¿Qué es lo que ocurre en el 218? Que Aníbal ataca Sagunto. Sagunto era una ciudad pues con la que Roma tenía muy buena relación. Realmente fue una batalla, bueno, fue una conquista muy complicada. Estuvieron 8 meses de asedio, que también las fuentes nos hablan de 150.000 soldados utilizados por Aníbal, que eso es imposible, evidentemente. Incluso de 500 catapultas, que tampoco es posible. Es decir, hay ciertas cosas que no se puede, que te tienen que poner siempre entre comillas. Sobre todo los datos. Los datos, no solo en la antigüedad más probablemente, pero incluso en batallas más recientes también. Las fuentes tienden a exagerar mucho los números y muchas veces les ponen incluso un 0 de más, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta conquista o este ataque a Sagunto fue interpretado por los romanos como la rotura del Tratado del Ebro. Y esto es difícil de imaginar si vemos dónde está situado Sagunto. Sagunto está situado en el lado cartaginés de ese tratado, en la zona cartaginesa. ¿Cómo puede ser entonces que los romanos interpretaron la rotura del tratado? Ahora lo comentaremos. Y también nos tenemos que preguntar por qué Aníbal atacó Sagunto, ¿no? Pues Sagunto era una aliada de Roma, supuestamente eran los que informaban a Roma de los avances cartagineses en la península ibérica, que habían ido conquistando gran parte de ese territorio. Sagunto pertenecía a los edetanos, que estaban enfrentados a los turboletas, que eran aliados de Cartago. Bueno, hay varias ideas que podemos suponer, o simplemente que Aníbal pues deseaba ese enfrentamiento con Roma. No podemos olvidar, ¿no? La legendaria jura, ¿no? De la que nos habla Tito Livio,
esa jura cuando siendo menor con su padre, ¿no? El jurar odio eterno a Roma, ¿no? Y hacer todo lo posible para la decadencia de los latinos, ¿no? Que es como nos comenta Tito Livio. Bueno, probablemente el propio Aníbal quería, ¿no? Ese enfrentamiento con Roma. Y siendo Sagunto un claro aliado romano, pues bueno, pues vamos a dar una excusa. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos indicar? ¿No? Pues probablemente que Roma y Cartago que ambos desearon la guerra, ¿no? Es decir, uno atacó a Sagunto, que era un aliado de Roma, y los otros se quejaron de que habían roto el tratado cuando realmente, bueno, no habían atravesado, ¿no? No habían atravesado para ninguna circunstancia, ¿no? Como decía Piano. Con lo cual, bueno, en ese caso, vamos a suponer que los dos deseaban la guerra y que yo creo que no, bajo mi punto de vista, que no se incumplió el tratado, por lo menos en los textos que conocemos, pero que estaban destinados a enfrentarse. Vamos a comentar un tema previo, ¿no? A ese tratado del Ebro, a esa razón probablemente de Roma para decretar la guerra o para acusar a Cartago de romper el tratado. Años antes, cuando se firmó el Tratado del Ebro, la situación de Roma era bastante crítica. Probablemente fue la razón de firmar un tratado con Cartago. En esos tiempos, Roma tenía problemas en el sur. Había habido una revuelta de los ilirsos, por ejemplo, ¿no? Tenía ahí un frente de batalla. Y en el norte los galos habían comenzado nuevos saqueos. Habían llegado incluso a arrasar zonas de Etruria. Estamos hablando de a pocos días de Roma, ¿no? Con lo cual tenían dos frentes y lo que Roma probablemente no quería era un tercer frente con Cartago. Entonces, por eso tuvo esa necesidad, eso ya nos lo cuenta Polibio, de hecho, ¿no? Que fue para asegurar la posición. Polibio nos cuenta que fue para asegurar la posición este tratado, con lo cual, evidentemente, esa necesidad de evitar un tercer frente es importante. Por eso, probablemente una vez que pudo solventar tanto el norte como el sur, ya no tuvo necesidad de mantener ese tratado y ante esas noticias que había recibido de los saguntinos, ¿no? De ese avance o esa expansión tan grande por la península ibérica, pues bueno, pues Roma pudo estimar que era un rival demasiado potente otra vez, como ya lo había sido en Sicilia, y probablemente acabar con él cuanto antes. Lo habíamos comentado sobre quién rompió el tratado, pues bueno, pues difícilmente. Las fuentes griegas hablaban siempre de una doble provocación, ¿no? De quebrantar el tratado y atacar a un aliado, con lo cual ahí iban a dos bandas. Y solo como curiosidad, en algunas de estas fuentes se indica un tratado anterior. Es muy difícil porque, como hemos dicho, hubo muchos tratados con Roma desde el 509 a.C., ¿no? Del primer tratado hubo bastantes tratados. El tratado anterior, suponemos, o gran parte de la historiografía supone que se habla del Tratado de Lutacio, ese de la Primera Guerra Mundial, que hablaba de respetar a Siracusa y sus aliados. Claro, algunas fuentes romanas hablaban de sus aliados. ¿Qué aliados? ¿Los de Siracusa o los de Roma? Pues algunas fuentes romanas se referían que eran los aliados de Roma, o sea, Sagunto, con lo cual habían roto el tratado anterior. Si os dais cuenta, la idea fundamental era legitimar la guerra. Roma quería legitimar la guerra. ¿Y por qué quería Roma buscar cualquier excusa para legitimar la guerra? Porque el derecho romano hacía referencia a la bellum justum, es decir, a la guerra justa. Es decir, no se podía ir a la guerra si no era por un motivo justo. Entonces, ¿qué mejor motivo justo que buscar que el enemigo ha roto el tratado o ha quebrantado lo que habían acordado? Y ahora sí, ya vamos a meternos, que llevamos una gran parte del programa, pero las batallas están muy bien, vamos a hablar de muchas batallas ahora, pero es importante, sobre todo en esta segunda guerra púnica, tan compleja, yo creo, explicar muy bien por qué se llega a esta segunda guerra púnica, lo que nos cuentan las fuentes, y cómo llegamos a este enfrentamiento que se inicia, como ya hemos comentado, en el 218, ¿no? Con la toma de Sagunto, y que terminará en el 201, tras la batalla de Zama, con un nuevo tratado de paz, que también, evidentemente, será muy restrictivo para Cartago, y que contaremos ahora. Las fuentes o la historiografía tiende a dividirlo en 4 fases. Yo prefiero dividirlo en 5 fases. Esta segunda guerra púnica. Vamos a hablar de una primera fase que va a durar solamente 2 años, que va a ser ese viaje de Aníbal por el norte
esa entrada de Aníbal por el norte de la península itálica, ¿no? Atravesando los Alpes, el famoso viaje de Aníbal, ¿no? Que le va a llevar hasta el propio corazón de esa república romana, ¿no? Y le va a causar las mayores batallas, las mayores derrotas que ha tenido nunca, que tuvo nunca, ni posteriormente siquiera los romanos. Esta primera fase vamos a llevarla hasta Canás, la gran batalla de Canás, que ahora contaremos, en los 216. En una segunda fase, ante esta imposibilidad que tenía Roma de derrotar a Aníbal en su propio territorio, decide ir a la retaguardia cartaginesa, es decir, llegar a Iberia o a Hispania, a la futura Hispania romana. Una tercera fase que va a continuar con ya Publio Cornelio Escipión, ¿no? De nuevo en territorio cartaginés. La segunda fase, esa primera inicios de esa primera llegada de los romanos a Hispania, vamos a decirle Iberia, o a la zona cartaginesa, va a terminar mal, con lo cual van a continuar en una tercera fase con Publio Cornelio Escipión hasta el año 206 a.C., que prácticamente van a erradicar los cartagineses de la península ibérica, y por tanto van a dejar a Aníbal, que todavía permanece imbatido en la península itálica, le van a dejar sin suministros, sin los importantes suministros. En una fase cuarta vamos a hablar qué sucede con Aníbal desde esa batalla de Canás, de esa enorme derrota romana en el 216, hasta el final, prácticamente la última batalla, que ocurre, ¿no? Porque durante muchos años estuvo Aníbal en la península itálica. ¿Qué ocurrió ahí? Porque hubo un tiempo que los romanos dejaron de atacarle porque no les salía a cuenta la cantidad de derrotas que tuvieron. Pero Aníbal seguía por allí, con lo cual vamos a comentar un poco. Y por último, ya la última fase, la fase quinta, es esa última batalla de Zama, esa última derrota de este imperio cartaginés que prácticamente, aunque siguió existiendo hasta la total aniquilación tras la tercera guerra púnica, prácticamente ya dejó de ser una potencia como tal. Tuvieron un ejército muy limitado y tuvieron que pagar barbaridades económicas, con lo cual prácticamente podemos considerar que tras esa batalla, la famosa batalla de Zama, el imperio cartaginés fue el fin del imperio cartaginés como tal. Vamos a la fase 1. Se inicia en Sagunto, hemos comentado la toma de Sagunto, y vamos a finalizarlo para empezar en Camas. Solo 2 años, 218 en Canas, perdón, no Camas, al 216. Es la época de las grandes victorias en Italia, ayudado evidentemente por muchos, por ejemplo, los pueblos galos. Los pueblos galos estaban sometidos a Roma en grandes zonas del Valle del Po, etcétera. Entonces, evidentemente, se aliaron, con lo cual ese inicio de ejército formado principalmente por mercenarios, como ya hemos comentado, se fue uniendo y se fue incrementando a lo largo de ir atravesando el terreno. Ahí suceden en el año 218 dos grandes batallas, la batalla de Tésimo, la batalla de Trebia. Eran batallas realmente espectaculares. De hecho, la batalla de Tésimo contra Publio Cornelio Escipión, que era el padre, el africano, ¿no? que ahora comentaremos, que dice incluso que participó también en esta batalla. También participó Publio Cornelio Escipión, el africano, su hijo, que dicen, bueno, que cuando vio a su padre herido, pues le salvó. También, eso nos lo cuenta Tito Livio, es decir, mucho, si os dais cuenta, pues ensalzar, cuando se quiere ensalzar un personaje, pues bueno, para ahí están las fuentes afines para que lo hagan, ¿no? Para la batalla de Trebia, que como hemos comentado, se dieron cuenta que era muy complicado. Entonces parte de estos ejércitos, por ejemplo, Publio Cornelio Escipión, el padre del africano, y su hermano Neo, es cuando van a hacer el viaje, que ahora contaremos en la segunda fase, viaje a la retaguardia cartaginesa. En este tiempo también sucede la famosa batalla de Trasimero. Fundamentalmente, el principal problema que tuvo Roma con todas estas derrotas, además de la agudeza militar que tenía Aníbal, ¿no? Que lo que hacía era enfurecer, ¿no? a los generales romanos. El problema es que en los que dirigían los grandes ejércitos, el ejército, eran los máximos magistrados, que eran los cónsules.
El problema de los cónsules era que era elección anual. Normalmente se elegían 2 cónsules, que eran los que tenían la capacidad de llevar al ejército fuera de Roma, o dentro de Roma en este caso, y tenían, como hemos comentado, tenían amplios poderes, también civiles, ¿no? Pero en este caso nos vamos a centrar sobre todo en los poderes militares. El problema era que solo tenían duración de un año, entonces era como el fin del famoso cursus honoris, es decir, esa carrera política que hacían los políticos, los romanos, que les llevaba desde la cuestura, que era la magistratura inferior, hasta ese consulado, que durante un año pues tenían normalmente para enriquecerse y buscarse glorias. Las glorias fundamentales llegaban evidentemente con las batallas. Entonces, qué mejor que derrotar al ejército cartaginés, con lo cual, en muchos de estos casos, las prisas por atacar les llevaron a recibir enormes derrotas, que fue muy bien controlados por Aníbal, ¿no? En este caso les cogió el tino y les fue derrotando hasta el punto de que el propio Senado decidió como solución utilizar otra magistratura, que era la dictadura, ¿no? La dictadura era un magistrado extraordinario que asumía todos los poderes durante un periodo corto por un tema crítico, como podría ser, por ejemplo, una guerra, ¿no? Una guerra como la que había llevado a Aníbal a Italia. En este caso eran 6 meses, fueron 6 meses que podían prorrogar, ¿no? Si había un peligro extremo para Roma, como existía un peligro extremo para Roma, porque Aníbal estaba muy cerca de Roma, ¿no? En este caso, bueno, tampoco los nombres, no quiero dar nombres de magistrados, porque prácticamente, aparte de los Escipión, porque hay muchos y nos podemos volver un poco locos. Bueno, simplemente el dictador nombrado fue Quinto Fabio Máximo, que fue realmente muy prudente, había aprendido de las derrotas y no cayó en esas provocaciones, ¿no? Esos pequeños contingentes que enviaba Aníbal para atraer, ¿no? a las legiones romanas. Lo que ocurre es que, claro, este tipo de batalla no era el que estaban acostumbrados los orgullosos romanos, ¿no? Eso de tener un ejército enorme en tu territorio y no atacarle no era bien visto. Entonces, enseguida se acabó con esta magistratura, con esta dictadura, este tema extraordinario de magistrado, y volvieron de nuevo a los cónsules, al intento. Entonces ahí es cuando llega la famosa batalla de Cannas de 216, donde Varrón y Pablo Emilio, que eran los 2 cónsules del momento, junto con más, ¿no? Porque había otros los procónsules, por ejemplo, que era otro perfil, ¿no? Que podían actuar también con también poderes militares en una provincia determinada en guerra, ¿no? Pues aquí también participan. Sobre las cifras, pues podemos decir que los romanos contaban pues 70, 80.000, no se sabe, realmente bastante, porque estamos hablando que prácticamente todo el ejército romano se enfrentó a Aníbal, que contaba, por cierto, evidentemente con gran infantería, tanto hispana como gala, como africana, esa caballería, como hemos dicho, númida, al frente de Marjabal, que era uno de sus generales. Con lo cual, bueno, las cifras no tienen mucho sentido hablar, pero sí es verdad que dicen que la precipitación de Varrón, ¿no? Esas ganas que tenía de conseguir honores, pues fue el promotor del desastre. Y curiosamente, Varrón logró escapar y salvar la vida, ¿no? Así como el otro cónsul, Pablo Emilio, que fue el que falleció. Bueno, realmente fue una masacre nunca vista para Roma. Se habla, las fuentes nos dicen 50 o 60.000 muertos por parte de Roma. Los 2 procónsules que participaron, uno de los cónsules, como ya hemos comentado, Pablo Emilio, también falleció, 80 senadores muertos también en aquella batalla, 200 equites, que eran la gran aristocracia romana. De hecho, hay una estatua creo que está en el Louvre, creo que está, de Aníbal, sobre una especie de ánfora, creo que es una ánfora llena de anillos, que sobresalen, se caen un montón de anillos. Cada uno de estos anillos eran síntomas eran característicos de los equites. Es decir, el hecho de estar repleto, esa ánfora repleta de anillos, implicaba la cantidad de muertos, de equites muertos, cerca de 200, según nos dicen las fuentes, que sucedieron. Con lo cual, bueno, digamos que esta fue el momento
cumbre de esa incursión, de esa segunda guerra púnica para los cartagineses, 216, todavía quedaba mucho tiempo, como hemos comentado, hasta el 201, que fue el fin. Y bueno, pues sigamos que Aníbal aseguró su posición, pero los romanos no volvieron a hacer grandes ataques en la península itálica. Es ahí cuando empieza la fase 2. La fase 2 es, como ya hemos comentado, es cuando los romanos deciden ir a la retaguardia cartaginesa, y es precisamente Publio Cornelio Escipión, el padre de nuestro africano, como con el grado de procónsul, ¿vale? Y su hermano Neo, Cornelio Escipión, los que deciden volver sobre los pasos de Aníbal y cortar los suministros, ¿no? Y la verdad es que les fue muy bien, llegaron a Tarraco, a la zona de Tarraco, y logran en otoño de 218 ya logran la primera victoria, ¿no? La batalla de Cisa, en la zona como ya hemos comentado, de Tarraco. A principios del año siguiente, una batalla naval, ¿no? En el río Ebro también vuelven a lograr la victoria. Y en el 215 la batalla de Tortosa o Ibera, hay muchos nombres, que es la zona actual de Tortosa, vencen, tanto Publio y Neo vencen a Asdrúbal, que era el hermano de Aníbal. Y es muy importante esta batalla por una sencilla razón. Asdrúbal había iniciado o iba a iniciar con un gran contingente de tropas el mismo viaje que había realizado Aníbal, que ya hemos comentado, ¿no? Atravesó los Alpes en otoño del 218, ¿no? Para llegar a Italia. Iba a realizar el mismo trayecto para unirse a su hermano y con un gran ejército y con esos dos grandes ejércitos acabar con Roma. Bueno, esa era la idea. Pero claro, esta derrota lastró la idea que tenía Asdrúbal. En estos tiempos de los Escipiones reconquistaron Sagunto, por ejemplo, ¿no? Liberaron a los rehenes que había, pero en el 212 cometieron un error. Tanto Publio como Neo dividieron sus fuerzas y los dos fueron derrotados. Publio en la batalla de Beti Superior por Magón, que era el otro hermano de Aníbal, y Neo fue traicionado por los celtíberos, con los que había logrado una pauta y una unión, y bueno, se resguardó en una torre que fue incendiada, y bueno, los dos fallecieron en estas dos enfrentamientos, y podemos considerar que todo lo que habían ganado hasta ahora se perdió. En el 212 se perdió. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando llegan las noticias a Italia, a Roma, pues Publio Cornelio Escipión, el hijo de este que había fallecido, y el sobrino, ¿no? Que este sí que es Publio Cornelio Escipión, el africano, ¿vale? Decide, el Senado era muy joven, con lo cual no estaba habituado el Senado, desde luego, a dotar mandos militares a personas tan jóvenes, pero bueno, dado la experiencia que había tenido ya en batalla, habíamos contado que había, por lo menos nos cuenta Tito Livio, y había salvado incluso a su padre, ¿no? de caer a manos cartagineses, y dado que su padre y su tío habían fallecido en Hispania, pues bueno, le dotó de ese imperator, es decir, esa capacidad de uso militar, y partió para Hispania. Y la verdad es que la trayectoria del africano en Italia fue fulgurante. En el 210 tomó Cartago Nova, o Carhadash, mejor dicho, atacó por mar y por tierra, y tomó la capital cartaginesa en la península ibérica. O sea, algo realmente fue una hecatombe para Cartago, no solo por la gran cantidad de dinero que logró que logró tomar, sino porque liberó prisioneros. ¿Qué es lo que hacía Cartago para asegurarse, ¿no? las alianzas con muchas de esos celtíberos, de esas tribus? Pues coger a los hijos o raptar a los hijos de los jefes indígenas y dejarles como prisioneros en su capital, para asegurarse así que sus tribus estaban del lado cartaginés. En el momento en que se libera todos esos de los hijos o todos los primogénitos de los jefes indígenas, evidentemente todas esas tribus celtíberas se ponen del lado de Roma. Con lo cual, pese a que todavía hay grandes ejércitos y grandes zonas cartaginesas en la península ibérica, lo van a tener muy complicado, como ahora veremos. Y se van sucediendo las batallas donde Publio Cornelio va derrotando a los... estamos hablando que todavía estaba Asdrúbal y Magón en la península ibérica con grandes ejércitos cartagineses, pero en el 208, por ejemplo, la batalla de Baécula contra Asdrúbal, derrota de nuevo, esto es en Santo Tomé, en Jaén,
derrota Asdrúbal, curiosamente con los restos de este ejército de Asdrúbal, lo que hace es intentar de nuevo esa idea que tenía de atravesar, de seguir, digamos, el trayecto que había de su hermano y poder conectar esos dos ejércitos, estos restos, porque claro, después de una batalla podemos considerar que no es un gran ejército, pero bueno, sí es verdad que había todavía un ejército digno. Entonces sí que es verdad que logra atravesar toda esa zona y llegar a la península itálica, pero no logró llegar a donde estaba Aníbal porque fue detectado por los romanos y derrotado en la batalla de Metauro en el 207 y Asdrúbal fallece, con lo cual no logró nunca conectarse con su hermano. 2 años más tarde, en el 206, la batalla de Ilipa, los romanos derrotan al otro hermano, a Magón, cerca de Sevilla, en Alcalá del Río, y bueno, también en este caso Magón logra huir. Todavía hay algunos pequeños conatos de enfrentamientos, ¿no? Todos con derrotas, evidentemente, para los cartagineses. Y incluso hay un intento, ¿no?, por supuesto, de reconquistar Carjadas, ¿no?, Cartago Nova, cosa que no logran, evidentemente. Salta a Baleares, donde se tira un año. Es ahí donde dice la leyenda, ¿no?, que forma Mahón, la actual ciudad. Probablemente había ya una población anterior, pero bueno, está durante un tiempo para saltar definitivamente la idea era saltar a Italia y unirse con su hermano. Bueno, terminará en la última batalla terminará llegando a Cartago, ¿no?, para enfrentarse junto a su hermano en la batalla de Zama, donde fallecerá el otro de los hermanos de los hijos de Amílcar, que ya hemos comentado, ¿no? Pasamos a la fase cuarta. La fase cuarta vamos a tratar de explicar qué pasó en Aníbal en Italia. Evidentemente, cronológicamente es muy difícil hablar porque estamos hablando hay dos zonas, la península ibérica por un lado e Italia por otro en el mismo tiempo, con lo cual, bueno, en la fase cuarta, que yo hablo de fase cuarta, vamos a hablar de qué sucedió con Aníbal desde esa famosa batalla de Canas en el 216 hasta ya el final de la guerra en la batalla de Zama. Ya hemos comentado, hubo pocos enfrentamientos de entidades, es decir, ante tantas derrotas romanas, lo que hicieron, habían aprendido los romanos que lo mejor era no atacarle. No podemos olvidar que estaba rodeado de enemigos, Aníbal, y había dejado de tener, de recibir ayuda de la península ibérica porque había sido tomada por Roma, con lo cual cada vez era más compleja esa situación. Esos problemas de suministros. Y una de las grandes dudas, ¿no?, que siempre se ha planteado en la historiografía es por qué no intentó atacar Roma, porque no atacó Roma, nunca se decidió. Una incógnita difícil de resolver, ¿no?, porque no estamos en lo que pensaba. Sí es verdad que muchos de sus generales discreparon, ¿no? Hay frases famosas como la de Marjabal, ¿no?, uno de sus mayores aliados, ¿no?, que sabía ganar batallas pero no sacar partido de ellas, con lo cual, bueno, es muy complicado saber por qué no decidió tomar Roma, cosa que probablemente, por lo menos tras Canas, probablemente en su momento más álgido, no queremos hacer historiografía, pero quizás lo hubiera conquistado, ¿no?, y el mundo, y con una conquista de Roma por parte de los cartagineses, digamos, los tiempos posteriores hubieran sido muy diferentes para todos, ¿no?, incluyendo para la península ibérica. Incógnitas, pues muchas, ¿no? Es decir, podemos suponer que quería darle un descanso a sus tropas, que en apenas 2 años, desde la toma de Sagunto hasta esta batalla de Canas del 2016, había logrado grandes batallas, pero eso evidentemente había tenido también pérdidas y había tenido también un esfuerzo enorme de sus tropas. También es verdad que el poder de Roma también todavía tenía muchos aliados, ¿no? Es decir, no dejamos tenemos que indicar que estaba rodeado. También es verdad que él pensaba que muchos de esos pueblos que ya hemos comentado antes, que pocos años antes se le habían revuelto a Roma, podían volver a levantarse contra Roma, entonces entre todos aplastar a la República. Difícil saber, porque realmente estos pueblos no se levantaron, aunque sí es verdad que los cartagineses dominaron gran parte de esa península itálica, la zona de Padua, por ejemplo, etcétera.
pero realmente, pues bueno, estuvo en la península ibérica de forma bastante pasiva, mientras, como ya hemos comentado, los romanos prácticamente acabaron con la península ibérica cartaginesa. Y por último ya, de esta época, al no haber grandes batallas, hay poca información que podemos hablar, ¿no? Y por último entramos en la última fase. La última fase es la que nos lleva al final de la Segunda Guerra Púnica, a ese enfrentamiento de estos dos personajes que hemos dicho, de Aníbal Barca y Escipión el africano. Tras la completa conquista de la península ibérica por parte de los romanos, decidieron llevar, en lugar de volver a Roma, a la península itálica y enfrentarse a Aníbal, decidieron llevar la guerra a las mismas puertas del Imperio cartaginés, a Cartago. Evidentemente, cuando Aníbal es informado de que Roma está ideando atacar Cartago, pues debe de regresar, ya debe abandonar la península itálica. No podemos olvidar que durante el tiempo que estuvo en la península itálica no fue derrotado, fue totalmente... O sea, se marchó sin derrota. Y bueno, digamos que de forma bastante precipitada, ¿no? Vuelve a Cartago, trata de formar un ejército lo más importante posible y se enfrenta, ¿no?, en la batalla de Zama en el 202, como hemos comentado, a Escipión. Y la verdad es que la derrota fue total por parte de los cartagineses. Ni siquiera los 80 elefantes con lo que contó. Debemos estimar, según nos cuentan las fuentes, que tenía bastantes pocos, es decir, de esa capacidad de 300 elefantes que podía albergar Cartago. Disponía de muy pocos. De hecho, con las noticias del posible ataque de Roma, hubo grandes cacerías o tan grandes intentos de ampliar, ¿no?, este número de elefantes, pero apenas pudo contar con 80 de estos elefantes de guerra Aníbal, ¿no?, en su enfrentamiento a la batalla de Zama. Evidentemente tuvo un ejército potente, ¿no?, lo que es esa caballería númida y caballería cartaginese, y con muchos mercenarios, como ya hemos comentado, también con infantería pesada. Pero Escipión había aprendido, ¿no?, a combatir a los elefantes. Es bastante poética, ¿no?, esa arenga de Escipión a sus tropas, que podéis ver por ahí todos los textos que dijo. Se estima que la forma que empleó Escipión contra los elefantes fue el uso de trompetas, ese ruido, que lo que hizo fue que los elefantes, asustados, se dieran la vuelta y atacaran o arrasaran precisamente a sus propias tropas, ¿no? Las bajas, pues bastantes, nos hablan de 20.000 cartagineses y unos 15.000 númides, es decir, gran parte de ese ejército. Lo que debemos contar es que la derrota fue total por parte de los cartagineses, y bueno, pues podemos decir que la única batalla, curiosamente, ¿no?, que fue derrotado Aníbal. Esta batalla de Zama, pues fue, digamos, el epílogo final, el punto final, ¿no?, a ese magnífico imperio cartaginés, ¿no?, que habían liderado los Barca, ¿no?, tras la primera guerra púnica, ¿no?, que habían vuelto a formar, ¿no?, ese enorme imperio, pero prácticamente es el fin, ¿no?, de esta etapa. De nuevo el tratado, ¿no?, este tratado de paz que se firmó en el 201, pues obligó a los cartagineses a una serie de pagos pues enormes, ¿no?, que no prácticamente acababan con su poderío, no podían prácticamente tener ejército. Bueno, evidentemente el control, viendo cómo había sucedido tras la Primera Guerra Púnica, por el control de esa posible expansión que le prohibían los romanos, pues fue total, ¿no?, para Cartago. Y evidentemente, pues las consecuencias que podemos decir, ¿no?, el cambio total de la geopolítica, que podemos decir geopolítica del Mediterráneo occidental. Ahora ya la República Romana quedó como única potencia en el Mediterráneo, ahí ya incontestable. La península ibérica se transformó en un objetivo de conquista para Roma, cosa que antes no había sido, ¿no? Digamos, hay que indicar que fueron los cartagineses los que llegaron. Primero lo habían hecho, evidentemente, los griegos, y antes que los griegos los fenicios, etcétera. Pero sí es verdad que tras esta Segunda Guerra Púnica, pues ya la península ibérica fue poco a poco cayendo bajo el control
casi total de Roma, ¿no? Se fueron formando primero esas dos provincias, ¿no? En la zona del Levante y en la zona sur de Andalucía, ¿no? Toda la zona mediterránea, ¿no? En la España ulterior y la España interior, pero luego ya esas conquistas fueron transformándose, ¿no? En prácticamente la conquista total del territorio peninsular. Os voy a contar una curiosidad. Otra de las consecuencias que tienen, antes de alguna curiosidad que os voy a contar, antes de esas consecuencias, Roma también, con tantas derrotas que había tenido y con tantos muertos, sobre todo en su territorio, se dieron cuenta, ¿no? De las que su ejército necesitaba reformas. Esas reformas llegarían a los tiempos de Cayo Mario, ¿no? Por ejemplo, la carrera profesional para los legionarios, recompensas también para ellos. De hecho, algunas de las ciudades que se formaron en Hispania, la primera Itálica, por ejemplo, la primera ciudad, fue un regalo, entre comillas, o sea, una zona para pagar a los veteranos de guerra, con lo cual esas recompensas hacían pues que la gente en tiempos donde mucha gente necesitaba un medio de subsistencia, pues bueno, pues el ejército fuera un gran medio de subsistencia que no solo significaba poder vivir y poder ganar un sueldo, también gloria, también botines y también después, si sobrevivías, que no era fácil, pues la recompensa, ¿no? De un terreno donde poder vivir. Ese armamento también, ¿no? Esa uniformidad cada vez más continua, ¿no? Más evolucionada frente a lo que eran estas guerras donde no había tanta... cada uno más o menos se debían, cada soldado llevaban sus propias armas, ¿no? Ahora, con estas reformas de Cayo Mario, bueno, pues digamos que el Estado les proporcionaba, aunque evidentemente los soldados se lo pagaban, pero lo podían pagar a plazos, pero les proporcionaba ese armamento, con lo cual digamos que esa profesionalidad del ejército fue una consecuencia, ¿no? De lo que aprendieron de esas derrotas contra Aníbal. También otra de las consecuencias que podemos tener, por parte cartaginés, es los problemas que tenían los ejércitos mercenarios, ¿no? Que eran muy buenos con el viento a favor, pero cuando las cosas se ponían mal, pues venían los problemas. Como ya hemos comentado, pues como curiosidades os voy a contar una de estas curiosidades que nos cuenta Plutarco en sus vidas paralelas, ¿no? De Tito Flamilio, y es las conversaciones que tuvieron estos dos personajes que hemos dicho, Polígono Escipión y Aníbal. Tuvieron varias conversaciones a lo largo del tiempo. En Éfeso, por ejemplo, año después de Zama, ya sin ningún... donde Aníbal prácticamente se convirtió prácticamente en un paria para Cartago, tuvo que huir y tuvo que buscarse la vida, digamos. Bueno, pues en una conversación que tuvieron, se encontraron en Éfeso, Aníbal le explicó, el africano le preguntó sobre los grandes, según él, los grandes generales de la historia, y Aníbal le contestó que para él habían sido Alejandro, en primer lugar, Alejandro Magno, Pirro, y en tercer lugar él mismo. O sea, Aníbal, hablando con el que le había derrotado, se situaba en tercer lugar de los tres mayores generales de la historia. Entonces, según nos cuenta, ¿no? Plutarco, el africano se echó una sonrisa y le preguntó entonces que qué hubiera sucedido si en la batalla de Zama hubiera sido victoria cartaginesa. Y él le respondió que en ese caso yo me habría puesto el primero, ¿no? Es bastante curioso dentro de esas conversaciones de leyenda, y como todas las leyendas tienen parte de real y mucha parte, pues, de imaginario popular, ¿no? que son lo que son las leyendas. Tampoco vamos a... Y luego vamos para terminar, que llevamos pues más de una hora de programa. Vamos a hablar de la muerte del final de Aníbal, ¿no? Según también una vez más tenemos que recurrir a las fuentes romanas, según nos cuenta Plutarco, ya después de Zama y convertirse prácticamente, porque fue acusado, ¿no? por los conservadores, ¿no? De causantes del declive y el final de Roma, con lo cual tuvo que peregrinar, ¿no? por muchos territorios, estuvo en Asia y bueno, pues se puso al servicio del rey de Bitinia
pero fue traicionado por ese propio rey, ¿no? Por que envidiaba o tenía miedo de que pudiera suplantarle, y antes de ser apresado por los romanos, evidentemente que él no quería bajo ninguna circunstancia, pues decidió envenenarse, ¿no? Curiosamente, en el mismo año, ¿no? que falleció Publio Cornelio Escipión. Esas curiosidades, ¿no? Y bueno, pues, según nos cuenta Plutarco, antes de morir, dijo que era una forma de poner fin a la gran preocupación de los romanos, que seguía siendo objetivo, ¿no? Aníbal, cuando estamos hablando de muchos años después de la derrota de Zama. Y más o menos con esto podemos dar por finalizado esta magnífica etapa de la historia antigua, esta segunda guerra púnica. Simplemente contar que poco tiempo después llegó la tercera guerra púnica, que prácticamente lo que hizo fue arrasar y sembrar de sal, ¿no? Como solicitaba Catón el Viejo, y curiosamente fue otro de los Escipiones, Escipión Emiliano, aquel que acabó con la resistencia de Numancia, por ejemplo, en la península ibérica. Y así es como acabó el Imperio cartaginés. Esperamos que os haya gustado esta larga explicación de la Segunda Guerra Púnica, y pues chicos, nos vemos en otra ocasión para seguir hablando de algo que tanto nos gusta como es la historia. Un abrazo a todos. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!